El inicio de la electricidad en Canarias se logró mediante una serie de iniciativas nacionales y extranjeras. Unelco fue fundada en el año 1930, tras la fusión de varias compañías, de Gran Canaria y de Tenerife, siendo su propietaria inicial, la estadounidense Union Electric Company. En 1969 el INI, propiedad del Estado, adquiere Unelco. En 1988 la propiedad de Unelco es absorbida por la empresa privada Endesa. En el año 2009 la empresa italiana Enel toma el control total de Endesa. En la Nochevieja del año 1893, la Sociedad Anónima Electrón estrenó el alumbrado público en Santa Cruz de la Palma, siendo la primera de Canarias y tercera de España, después de Madrid y Barcelona. La energía la generaba la central hidroeléctrica del Río, de 116 metros de desnivel en el barranco del río. En 1944 se inauguró una nueva central hidroeléctrica Salto del Mulato, de 570 metros de desnivel, por la empresa Riegos y Fuerzas de La Palma. En 1965 se hace cargo el INI y en 1979, Unelco. El 1 de diciembre de 1884, la Sociedad Eléctrica de la Orotava, mediante la construcción de la central hidroeléctrica Hacienda Perdida, con un desnivel de 400 metros, inauguró el alumbrado público en la Orotava, la segunda ciudad de Canarias. En 1928 el ayuntamiento se encargó de la central, mediante el servicio eléctrico municipalizado, dejando esta de funcionar. En el año 1887 se inaugura el alumbrado público en Santa Cruz de Tenerife, gracias a la Compañía Central Eléctrica de Industrial Tenerife, con una central ubicada en la Avenida Marítima, con una potencia de 9,7 megavatios en corriente continua. La obra fue dirigida por el prestigioso ingeniero Julio Cervera. Nombre que coincide con la calle actual en la que está la oficina principal de Endesa en Santa Cruz. En 1931 pasa a depender de Unelco. En 1932 se realizan las dos primeras líneas trifásicas, una para el ascensor del casino, que fue el primer cliente privado, y otra para un industrial. En el año 1894, en el que Arucas fue elevado a rango de ciudad, para festejar el acontecimiento, se montó una dínamo temporalmente en la fábrica de azúcar de San Pedro, para iluminar algunas calles. La empresa Comunidad de Fluidos y Alumbrados de Arucas, inauguró realmente el alumbrado público en 1911, mediante una central eléctrica de gas pobre de 40 cv, aprovechándose de paso, a inaugurar un cine en Arucas. En 1930 Unelco adquirió la planta eléctrica. En el año 1899, la Sociedad Eléctrica de Las Palmas, se inauguró oficialmente el suministro eléctrico, con la central Fábrica de la Luz, ubicada en la Plaza de la Feria. Esta se desmontó, cuando en el año 1932, la empresa se fusionó con la compañía Cicer. En el año 1928, la Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riegos, inauguró el Día de la Hispanidad, la central de Guanarteme, en el barrio del mismo nombre, cerca de la playa de las Canteras. Tenía 12.500 cv de potencia. En el año 1999 fue desmantelada. La compañía Sociedad Anónima del Tranvía Eléctrico de Tenerife y Extensiones, en el año 1901, inauguró la central eléctrica en La Cuesta, con suministro en tensión continua a 750 voltios, para el transporte en tranvía, hasta la laguna Itacoronte. Fue diseñado por el ingeniero Julio Cervera. En el año 1927, pasó a depender de la compañía Participaciones Industriales de Electricidad y de Transporte, que pertenecía al Cabildo. En el año 1951 dejaron de funcionar. En 1914, la compañía mallorquina Sociedad Anónima de Construcciones, que realizaba una serie de obras en la isla, ofreció el excedente de electricidad, en horario nocturno, a San Sebastián de La Gomera. El ayuntamiento adquirió un pequeño generador, cuando la compañía se fue, y en 1927, puso en marcha una nueva central, que funcionaba hasta medianoche.
Desde el año 1927, Hermigua contaba con la central hidroeléctrica de Monforte, que aprovechaba el salto de agua del Cedro, proporcionando suministro eléctrico a varios municipios, incluso a San Sebastián de la Gomera, hasta la década de los 40. La central de Icod comenzó a suministrar electricidad a partir del año 1914, con un motor de 14 caballos de vapor de potencia, de gas pobre, que empleaba leña como combustible. A partir del año 1920, el ayuntamiento fue su propietario. Llegó a alimentar a los municipios de Garachico, Los Silos y parte de Buenavista. En 1930 pasó a depender de Unelco, y dejó de prestar servicio el año 1976. Hasta el año 1996, estuvieron las oficinas de Endesa y Nicol. El ayuntamiento quiere declararlo bien de interés cultural. En el año 1913, la compañía Luz y Sombras, mediante la central térmica El Chavito, inauguró el servicio de alumbrado público del Puerto de la Cruz, con un motor que se alimenta de leña y producía unos 953.735 kWh. La empresa se funde con la compañía Sociedad Eléctrica de La Orotava. Actualmente el edificio propiedad del ayuntamiento, se utiliza como almacén. En 1917 se inauguró en Arrecife de Lanzarote, la central termoeléctrica, cuyo edificio se denominaba Fábrica de Luz, ubicada a la ribera del Charco San Ginés, con un grupo de 35 CV de corriente continua, a 150 voltios. En 1946, surgió la Sociedad Termoeléctrica de Lanzarote Sociedad Anónima, que amplió la potencia y suministró en alterna, a 230 voltios. Daba servicio hasta la 1 de la madrugada, salvo que el Hospital Insular tuviera un caso grave. En 1928, en el municipio de Aría, acoplando un molino de gofio a una dínamo, propiedad de Gavino Hernández, suministró energía a varias calles. En agosto de 1921, se estrenó el suministro alumbrado público, en Valverde, El Hierro, gracias a un molino mecánico de gofio, de José Rebozo Ayala, cuyo motor de 15 HP, lo conectaba por la noche, con una dínamo de corriente continua de 110 voltios. El servicio cesaba a las 12 de la noche. Un único circuito alimentaba a todos los clientes, que al no disponer de contadores, se contrataba el servicio, por el número y potencia de las bombillas. En el año 1929, se inauguró el servicio de alumbrado en Güímar, gracias a la compañía Sociedad Hidroeléctrica de Güímar, promovida por el alcalde. Contaban con la central hidroeléctrica de Güímar. El desnivel de 200 metros de altura, y el caudal de 60 litros por segundo, generaba en la turbina 120 HP, y 100 kV en el alternador. La creciente demanda eléctrica, se subsanó instalando un grupo diésel de 120 HP, con un alternador de 75 kV. En el año 1972, la compañía fue absorbida por Unelco. Y en el 2007, la central fue declarada bien de interés cultural. En el año 1931, se constituyó una sociedad, en el puerto del Rosario de Fuerteventura, para producir energía eléctrica, instalando un grupo de 32 HP. Antonio Perdomo, que terminó siendo empleado de Endesa, tenía un molino de gofio, cuyo motor se conectaba a una dínamo, proporcionando alumbrado hasta medianoche. En Gran Tarajal, Alberto era propietario de un grupo que generaba electricidad al pueblo, y también era el dueño del cine. Por eso, si la función terminaba de noche, alargaba media hora el tiempo de funcionamiento de los motores, para que los espectadores llegaran a sus casas con luz. El Ayuntamiento de La Orotava, a través del Servicio Eléctrico Municipalizado, inauguró en 1935, la Central Hidroeléctrica La Vejera. Contaba con un desnivel de 473 metros de altura y un caudal de 100 litros por segundo, proporcionando una potencia de 538 kilovatios. La central de La Vejera también atendió necesidades eléctricas del Puerto de la Cruz y de Los Realejos. En 1974 fue adquirida por Unelco, y en 1975 dejó de funcionar.
Durante un tiempo, su edificio fue utilizado como oficina de Endesa, en la Orotava. En el año 2005, fue declarada como bien de interés cultural. La fábrica de gas en Santa Cruz de Tenerife, se inauguró en el año 1907, en el barrio de Los Llanos, pertenecía a la compañía Sociedad Anónima Gasworks Santa Cruz de Tenerife. En 1931 pasó a pertenecer a Unelco. En el año 1962, se acondicionó la antigua sala de hornos de la fábrica de gas, para poner en servicio, una turbina que generaba una potencia eléctrica de 4.700 kilovatios. Se averió en el año 1967 y fue enviada al desguace en 1982. La fábrica permaneció en activo hasta el año 1975, convirtiéndose su recinto en oficinas de Unelco. En el año 1993, fue totalmente desmantelada. Debido a las dificultades de cubrir la demanda eléctrica en Tenerife, en el año 1962, el INI manda desde Barcelona, un antiguo buque militar, que participó en la Segunda Guerra Mundial, reconvertido en central eléctrica, con una potencia de 7.600 kilovatios, al muelle de Santa Cruz. Lo llamaban Nuestra Señora de la Luz. Unelco le compraba la energía al barco, que era propiedad de Endesa. En el año 1975, el barco fue vendido a Termoeléctrica de Lanzarote, para cubrir la demanda eléctrica. Estuvo atracado en la bahía de Naos de Arrecife, hasta el año 1981. La octava isla de Canarias, La Graciosa, estaba alimentada por grupos electrógenos, cuyo combustible costeaba el municipio de Teguise. En el año 1985, entró en servicio un cable de conexión submarino de 1.300 metros, entre Lanzarote y citada isla, fue el primero en su modalidad en España. Desde el año 2015, Unelco con el Instituto Tecnológico de Canarias, trabajan en un sistema autosuficiente y estable, que podrá generar, almacenar y distribuir su propia energía renovable. 1967, Tenerife, Central de Caletillas. Año 1972, Gran Canaria, Central Ginamar. Año 1982, La Palma, Central Los Guinchos. Año 1986, El Hierro, Central Llanos Blancos. Año 1986, La Gomera, Central El Palmar. Año 1988, Lanzarote, Central Punta Grande. Año 1990, Tenerife, Central de Granadilla. Año 1992, Central Barranco de Tirajana, Gran Canaria. Año 1992, Fuerteventura, Central Salinas. Año 1995, Tenerife, Cotesa Refinería. Año 2014, El Hierro, Central Hidroeléctrica Corona del Viento. Año 1977 y 2005, interconexión cable submarino entre Lanzarote y Fuerteventura.